Una mañana mi mujer y yo decidimos ir a caminar por un sendero boscoso, donde también corría un hermoso río. No puedo decir exactamente dónde quedaba, pero esto ocurrió en la parte norte de América del Sur. Habíamos hecho un recorrido parecido tiempo atrás, pero como teníamos más tiempo que de costumbre, decidimos ir un poco más lejos esta vez. Era un hermoso día soleado, no había una sola nube y había sido un terrible verano seco. Estábamos aprovisionados de mucha agua para hidratarnos tanto como podíamos en caso de decidir caminar un poco más allá. Cuando nos alejamos del camino conocido, unos 3 kilómetros aproximadamente, las cosas se empezaron a poner un tanto extrañas. Una misteriosa niebla empezó a emerger del mismo suelo y se hacía difícil poder divisar algo. Nos asustamos, así que decidimos regresar rápidamente. Pero del otro lado, también la niebla nos había invadido. Pensamos primero que se trataba de humo y que había un incendio cerca, pero no, era niebla. Empezamos a preguntarnos ¿de dónde podría salir esto? ¿Era normal que una niebla súbitamente levante de la nada en un clima tan caluroso? Empezamos a imaginar miles de cosas y terminamos perdidos. Todo se volvió aterrador y no queríamos ni hablar. Intentamos caminar por donde veníamos, pero nada era similar o reconocible del camino ya transitado. Mi mujer empezó a tener ataques de ansiedad y gritar: ¿dónde demonios estamos? Por favor, que alguien nos ayude. Intenté calmarla y cuando miramos hacia la izquierda nuestra, donde se suponía que estaba el arroyo, unas sombras empezaron a aparecer. Creo que los dos entramos en pánico, aunque también pensamos que podían ser personas que habían quedado atrapadas en la niebla o alguien que venía a nuestro rescate. Cuatro personas se hicieron presentes, pero eran muy extrañas. Eran señores vestidos de negro y sombreros, como salidos de un tiempo anterior al nuestro, muy anterior. Recuerdo que 3 de ellos tenían sombreros de color marrón y el que se presentó con un extraño acento tenía el suyo de color negro. Intenté saludarle estrechando mi mano. La persona creo no entendió bien el saludo e intentó hacerlo a su forma. ¿De dónde vienen?, preguntó. Somos de la zona, respondí. Nos quedamos atrapados en esta niebla. ¿Qué niebla?, preguntó el señor. Cuando miramos alrededor, dicha niebla había desaparecido y el hermoso bosque se había convertido en un lugar repleto de rocas y polvo. Mi esposa se levantó rápidamente y creo que atinó a salir corriendo. La pude sostener y quedamos semi-abrazados, yo mirando fijamente a este hombre de sombrero negro. No teman, dijo. Todo estará bien. Por favor, acompáñenme. Mi esposa lloraba y yo intentaba calmarla. Empezó a preguntar quiénes eran, dónde estábamos y muchas preguntas que yo también tenía en mi mente. Eso no importa ahora.
Todos lo sabrán a su tiempo, volvió a decir el hombre. Los 3 hombres de delante movieron sus manos, o quizá tenían algún tipo de artefacto que no llegué a divisar, y una especie de portal se abrió de una enorme nave que emanaba una fuerte tonalidad roja. El de sombrero negro dio una vuelta y mirándome fijamente me dijo: por favor, ingresen conmigo por esta puerta y yo podré ayudarles con sus preguntas. Mi esposa hacía fuerza en dirección contraria y, a decir verdad, mis piernas también lo hacían. Le dije que no iríamos a ninguna parte. A esta altura ya todo era bastante terrorífico. No sé ni quiénes son ustedes ni qué quieren, pero queremos volver a nuestro hogar, señor. Me puse firme. El hombre me miró e hizo una mueca forzada con su rostro, como imitando una leve sonrisa. ¿Y creen que este es realmente su hogar?, preguntó con una risa irónica. Sus labios parecían pintados con rouge. Y entonces me comentó lo siguiente: entiendo que teman, es algo natural. Lo natural y desconocido puede abrumar, puede dar miedo y hasta ser desesperante, pero también puede dar respuestas. Aquellas respuestas que quizá jamás encontrarás en otro lado. Piénsalo. Puedes pasar esta puerta y responderás muchas preguntas. Cuando este hombre terminó su discurso, los otros 3 hombres estaban ingresando en la nave y sus cuerpos desaparecían, como que su materia se desintegraba totalmente. El hombre que quedaba se quitó su sombrero y, mirándonos fijamente, su imagen cambió. Su cara se llenó como de escamas, sus ojos se agrandaron y sus pupilas se colorearon de un tono amarillo y se convirtieron en elípticas. Mi esposa se soltó de mí y salió corriendo. Yo me quedé helado, no pude hacer absolutamente nada. No creo que este ser estuviera deteniéndome, simplemente me quedé estático de lo asustado y maravillado a la vez que estaba por tener a un ser semejante al lado. Todavía se escuchaban los gritos de mi esposa corriendo entre las rocas y a través de un camino lleno de polvo rojo, que no teníamos idea de dónde había salido. Este ser puso mitad de su cuerpo dentro de la puerta y volvió a preguntarme: si quieres respuestas, este es tu momento de ingresar con nosotros. Su voz ya era totalmente robótica. Miré hacia atrás y no se veía ni siquiera la silueta de mi esposa. El hombre me dijo que ella estaría bien, que volvería a su realidad de forma automática cuando cruzáramos. Le dije que no y cerré mis ojos un instante. El hombre ingresó por ese portal y su cuerpo también desapareció. Se iba desmaterializando poco a poco. Apenas ingresó allí, nuevamente el verde de los campos y el arroyo volvió a mi alrededor. No podía entender lo que había sucedido. Todo era muy confuso. Decidí alejarme luego de un tiempo de meditar y dar vueltas y vueltas en mi cabeza, tratando de entender si esto había sido real o no. Cuando llegué, mi esposa esperaba allí. La encontré llorando y nos abrazamos. Entendí entonces que nada había sido mi imaginación. Siempre me quedaron estas preguntas dando vueltas y nunca lo volvimos a hablar, ni con mi esposa ni con nadie. ¿Quiénes eran esos hombres? ¿Cómo cambiaron nuestra realidad? ¿Y qué hubiese pasado si me iba con ellos?